Colorado es un lugar lleno de joyas ocultas. Mis aventuras hasta ahorita me habían permitido encontrar lugares hermosos, pero sin duda faltaba en mi lista encontrar el lago perdido. Acompáñenme en esta aventura. Buenos días a todos, disculpen mi cara de desmañanado, pero son las 5 de la mañana, acabo de llegar al hike de hoy. Va a estar padre, nos va a tocar un gran tramo de noche, no les voy a poder grabar mucho y espero estar viendo algo padre justo cuando nos toque el amanecer. Ahorita nos vemos. Ya está a punto de amanecer, tengo que apurarme. Miren, la desmañanada ya empieza a tomar sentido. Qué hermoso amanecer nos va a tocar. A partir de este punto, el hike comenzaba a ser todo de su vida, y el sol, a lo lejos entre las montañas, comenzaba a salir. Entre el esfuerzo y el sol, la temperatura comenzaba a subir. Por lo tanto, era importante empezar a jugar con las capas de ropa. Y es que es importante mencionar que nosotros, los que hacemos senderismo, montañismo, alpinismo, etc., utilizamos un sistema de capas. Esto debido a que es prácticamente imposible que una sola prenda cumpla con todas las funciones que necesitas durante una ruta. Y es que el clima puede cambiar repentinamente. Y en la mayoría de los casos vas a querer que el clima no sea un impedimento para seguir avanzando. Por lo tanto, siempre vas a querer mantener tu cuerpo frío cuando hace calor, caliente cuando hace frío o mucho viento y seco cuando haya mucha humedad. Aquí también aproveché para ponerme un poco de repelente para insectos y claro, saludar al sol y agradecer por la dicha de disfrutar un hermoso día más. ¿Dónde estás, perdido? Oigan, pues realmente estoy sorprendido. En este hike he estado completamente solo. No me he encontrado a una sola persona, llevo casi 3 kilómetros, todo de subida. Pero lo que voy con esto es que estoy solo. Y estoy sorprendido lo bien señalado que está todo el trayecto, a pesar de que es una ruta quizá no tan popular. No estamos en the Rocky Mountains, estamos en un bosque nacional que está al sur, está pegado de Rocky Mountains, pero formalmente no es el parque nacional. Pero bueno, estoy sorprendido lo bien que está cuidado el área, lo bien que está protegido, señalado. Digo, además está bellísimo. Continuemos. Mientras subía aquí, estaba pensando en el amanecer y en los atardeceres, que son momentos que duran muy poco realmente. Y quizá eso es lo que nos hace apreciarlos más o sobrevalorarlos un poquito. Y ojo con lo que estoy diciendo, a ver, a mí se me hace hermoso, aquí estoy, ¿no? Me levanté a las 4 de la mañana para poder ver el amanecer aquí. Para lo que voy es que entra en un estándar de algo bonito, de algo bello. Y el problema es cuando hay situaciones en la vida que rompen con esos estándares o con esos conceptos de lo que es bello, lo que es bonito, lo que una buena vida debería de ser. Claro que eso está sujeto a los traumas sociales, culturales, los traumas individuales, los conceptos que la sociedad va creando, los que uno mismo va creando, etc. Pero lo que voy es que cuando algo no entra en ese concepto de bueno o entra contrapuestamente en algo de malo o en un concepto de que la vida está mal o fea, pues es
es algo falso, es un concepto que estamos creando alrededor de las cosas. Y entiendo que hay situaciones de alto impacto emocional, sin duda, en los que pueden ser choqueantes y traumantes. Pero aún así, muchas cosas, o la mayoría, son cuestión de perspectiva. De aprender que la etiqueta y lo bueno se lo regalamos nosotros. O que nosotros tenemos la capacidad de eliminar las etiquetas. Y simplemente empezar a vivir en el momento presente. En el vivir en el ahorita. Claro que existe el pasado y eso es lo que te ha formado. Y claro que hay que planear un futuro, sí. Pero se vive hoy, se vive ahorita. Y creo que todos hemos dicho como, esta es la mejor etapa de mi vida o esta es la peor etapa de mi vida. Y no es cierto, no es cierto. La mejor etapa de tu vida es ahorita, en la que estás vivo, en la que puedes respirar, en la que puedes venir a disfrutar estos lugares, en la que puedes venir a disfrutar del momento presente. Y cuando vives el momento presente, hay mucha plenitud. Y el momento presente se vuelve infinito. Y bueno, claro, estas son reflexiones que me regala mucho la naturaleza. Y ya más o menos creo que era la idea que quería cerrar y que venía reflexionando ahorita durante la subida. Disculpen por el audio, tenía mucha prisa por llegar ahorita. Y valga la redundancia, yo también soy parte de este concepto y también estoy atrapado en este vida social y cultural y tenía mucha prisa por llegar. Vamos, me levanté a las 4 de la mañana para llegar aquí y poder disfrutar de este momento. Pero bueno, mi felicidad no está aquí en este momento. Es una manera de alimentarlo, sin duda. Pero no se lo atribuyo a este lugar, se lo atribuyo a mí mismo. Porque soy capaz de verme reflejado en este lugar, en sus cosas tan maravillosas, en su paz, en su calma, en no juzgar. Los pájaros no juzgan al agua, los árboles no juzgan a una ardilla, las ardillas no juzgan a un zorro, el zorro no juzga a un alce. Todos son y dejan ser a los demás. Oigan, pues decidí darle una vuelta a todo el lago. Está increíble. Pero me siento como un niño chiquito, no saben cómo lo he disfrutado. Está hermoso este lugar que descubrí. Ya son casi como las 8 de la mañana, casi. Y no hay tanta gente, me he encontrado como unas 3 personas. Bueno, el punto es que vi este tronco y obvio tengo que caminar por algunos de ellos. Y si me caigo, ustedes van a ser testigos. Vamos de regreso. Esto está chiquito. Pero definitivamente, en este momento, hay muchos Sebastianes chiquitos que están siendo muy felices. Aquí sí hay muchísimos más que allá. Acá corremos con más peligro de caernos, lo cual puede ser que sea más divertido para ustedes. Algunos se van a poner nerviosos. Pero no se preocupen porque yo no estoy nervioso. Si me caigo, ni modo. Un poquito de agua. Como eso. Aquí saben cuál va a ser el problema, mi gente. Que para regresar les acababa de decir que voy a tener que esperar a que se seque mi pie un rato. Pero bueno, igual traje una sillita para sentarme y disfrutar un rato y comer algún snack. Bueno, encontré un poco de sol. Justo me caí allá abajo. No me caí, ahí se mojó mi pie. Pero miren, vamos a aprovechar un ratito. Vamos a tomar un snack y vamos a ir armando esto. Mientras lo armo, les voy a compartir algunos tips del cuidado de los pies. Y es que es importantísimo. Digo, quizá muchos ya lo sabrán y otros cuantos no.
Vamos a respaldar el audio. Pero es importantísimo mantener los pies secos. Siempre. Sobre todo si vas a hacer hikes de varios días o hikes largos. Es de vital importancia mantener tus pies secos. Unos pies secos van a hacer tu trayecto puse súper mal esto. Ahora sí, unos pies secos van a hacer que tu trayecto... Otra vez lo puse mal. Ahora sí, unos pies secos van a hacer que tu trayecto sea mucho más amigable con tus pies, porque los pies húmedos te generan lesiones, hacen tu piel más endeble, te pueden salir ampollas, etc. Entonces es bien importante que si se te mojan, como ahorita a mí me pasó, hay que secar los pies. Hay mucha gente que a veces trae toallas para secar, para diversas situaciones, y una de ellas es cuando te pasa algo así, pues secarte. Yo casi nunca traigo toallas, pero si me pasa algo como esto, no siempre traigo silla, esto ha sido porque son hikes de un día y puedo permitirme el peso. Ya se me olvidó en qué punto estaba exactamente, pero el punto es que hay que mantener los pies secos. Esto te da menor riesgo de lesión. Y una lesión, una ampolla en un hike largo, siempre va a ser un riesgo para tu salud, para tu hike, no lo vas a disfrutar. Pero repito, sobre todo te puede poner en riesgo a ti. La gente minimiza ese tipo de cosas, pero por lesiones tan pequeñas, una ampolla, dejas de pisar bien, dejas de caminar bien. Y eso te da más riesgo de que te resbales, te tuerzas el tobillo, y entonces se vuelva todavía más riesgoso y más grave para ti, para tu expedición, para tu hike, para que disfrutes, etc. Entonces, siempre mantengan sus pies secos. Si se mojan, séquenlos. Y bien importante, traten de tener siempre un cambio de calcetines. Repito, sobre todo en hikes largos. En un hike como hoy, en el que tengo el tiempo y la forma para esperarme a que se seque, no hay problema. Pero bueno, ahora sí podemos aprovechar para unos snacks y disfrutar un poquito del sol, porque hace frío, ¿eh? Hace un poco de frío, no sé a qué temperatura estamos. Igual y lo voy a checar en internet y les digo a qué temperatura estaba exactamente ahorita. Y ahora que recuerdo, no traje un cambio de calcetines, pero sí traje mis chanclas, y estas son especiales para hacer hike. Entonces, problema resuelto. Esta barrita que compré es de chocolate y crema de cacahuate. Está buena. Nos vemos en un ratito. Oigan, pues ya pasó un buen ratito desde que tomé ese descanso, como 1 hora. Estuve leyendo un rato y la bota no se secó. Que por cierto, tengo ahí otro tip que pasarles, y es que los calcetines que uso para hacer hike, y en general la ropa interior y la primera capa que usen, procuren que sea de lana, porque la lana absorbe muy bien la humedad. Quieres mantenerte seco siempre, entonces absorbe muy bien la humedad y también el olor. Entonces, después de usarlos varios días, la lana funciona perfectamente bien. Además, también regula la temperatura muy bien. Entonces, para mí, en lo personal, obviamente depende del tipo de actividad que vas a realizar y la comodidad que tú tengas. También el precio influye, pero para mí la lana es la mejor tela para hacer este tipo de actividades. En fin, mientras les enseño que así voy a estar caminando. Lo bueno es que estas sandalias que compré son especiales para hacer hike. Tienen de hecho la misma suela que las botas. O bueno, muy parecida a una suela de unas botas. Y nada, pues sigamos. Me faltaba hace rato, después de aquella tragedia en ese tronco de ahí, recorrer todo eso de allá. Vamos a terminar de recorrer, a ver qué más nos encontramos por ahí, y ya para luego empezar a bajar de nuevo y seguir con nuestro día, que
que no va a acabar con el hike de hoy. Oigan, pues encontrar agua para mí siempre es motivo de pausar tantito. Ya sea tomar agua, lavarme ahorita, me voy a lavar tantito las manos. Me encantaría mojarme la cara, pero me acabo de poner bloqueador, entonces no lo haré. Ya empezó a hacer más calor, me puse los lentes, me quité la chamarra. Y vaya que se siente bien, que igual mi pie vaya un poquito más libre. Sigamos. No quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que si se suscriben, si le dan like, si comentan este video, me ayudan infinitamente con este proyecto. Y es que espero que mi mensaje pueda llegar a muchas personas para que este proyecto crezca un poquito cada vez más y cada vez elevar un poco el nivel de estas aventuras. Les dije que todavía el día de hoy no se acababa y les tenía una pequeña sorpresa. Estoy en medio de la carretera, literal. Y espero que esto salga bien. Veamos. Espectaculares que tiene en mi vida, en medio de la carretera, en medio de la nada. Estaba justo con el dron y apareció un alce y no lo pude grabar con el teléfono porque estaba conectado al dron, pero lo intenté grabar con el dron a ver si en algunas tomas espero que haya salido. Y nada, increíble, es que de verdad no puedo creer todo la fortuna que tengo para vivir todas estas cosas tan hermosas. Y definitivamente Colorado es un paraíso de las actividades al aire libre, para estar aquí afuera. Es impresionante la cantidad de hermosos lugares que encuentras en cualquier esquina donde voltees. Es un lugar que te inspira, que hay mucha naturaleza, que está bien protegido, que no sé, me llena el alma y el corazón poder compartir con ustedes todo esto y me siento tremendamente afortunado y privilegiado de poder estar aquí. Gracias a todos. Perdón otra vez por el micrófono, cuando salí se me olvidó por completo agarrarlo y espero que estos cambios de audio no impacten tanto en la calidad de este video y espero que de corazón puedan ver también algún mensaje que yo pueda transmitir. Y nada, los quiero, gracias por tanto apoyo. Y hoy ahora sí se acabó este hermoso día con este atardecer. Hola a todos, pues ya es domingo, son poquitas pasadas de las 4 de la tarde. Y hoy en la mañana me quedé descansando y trabajando un poco, respaldando los videos, los audios, etc. Y es que no quiero exagerar con la actividad física, porque ya mañana, el martes, empieza mi hike de 50 kilómetros en donde estaré acampando en las montañas. Pero mañana hago check-in en el evento, igual desde las 4 de la tarde. Pero la cosa ahí es que llevo entre 15 y 20 kilos en mi mochila y resulta muy pesado para las rodillas. Y en estos días me he estado aventando hikes de 10 kilometritos más o menos por ahí. Y bueno, no quiero exagerar el peso que le voy cargando a mis rodillas y evitar así alguna pequeña lesión. Pero bueno, no por eso hoy no quiere decir que no vaya a haber aventura. De hecho, ahorita voy saliendo justo a ver si podemos encontrar algún lugar maravilloso, que aquí de esos abundan.
y poder conectar un ratito con la naturaleza, con algún lago, con algún atardecer que podamos encontrar y platicar con ustedes. Así que vengan, acompáñenme. Hola, oigan, pues, ¿qué creen? Tuve que abortar el plan que ya tenía. Era un lago que ya había buscado, que ya tenía planeado dentro de mis rutas, pero me resulta imposible subir. El camino ha sido, o sea, hay piedras enormes. No contaba con eso. La verdad es que no me imaginé que realmente el camino representara un problema, y lo es, vaya que lo es. La verdad es que ahorita me puse muy nervioso porque el coche no podía subir y dije, en donde yo me quede atorado aquí, estoy solo en la montaña, sin nadie que me pueda ayudar. Entonces decidí dar la vuelta. Apenas pude dar la vuelta con el coche, pero para que vean más o menos cómo son las piedras. O a lo mejor en la cámara no se siente la perspectiva de cada piedra, pero es enorme, miren. Pasar sobre eso con el coche que renté definitivamente no se puede pasar. ¡Ay! Miren, un conejo allá a lo lejos. Bueno, al menos ver ese conejito me saca una sonrisa. Pero bueno, no pasa nada. Igual ahorita agarro la carretera y vemos qué otro lugar podemos encontrar que sea seguro para el coche y en el que igual y nada más pueda sentarme un ratito, reflexionar, estar en la naturaleza y ya. Y entonces emprendí nuevo camino en carretera, sin un rumbo fijo. He de decir que por un buen rato me sentí muy frustrado, pues había viajado hasta aquí con el fin de conocer estos hermosos lugares, y este día simplemente no lo había logrado. Pero recordé que esto es la vida. Siempre habrá cosas que no salen como uno lo planea, y no vale la pena etiquetar las cosas de buenas o malas, y es mejor solo vivir el momento. Y me di cuenta que con esa perspectiva podía elegir entre regresarme a descansar o pararme en plena carretera, al lado de un río, y recordar lo hermoso que es tocar el agua fría con mis propias manos. Finalmente, el día me regaló un hermoso lugar más, el último en el que estaría completamente solo, pues los siguientes días, mis aventuras serían muy diferentes. Hola, buenos días a todos. Pues estoy caminando los primeros metros de los 50 kilómetros que serán los 3 días. Estaremos acampando y será un grandísimo hike. Ya he conocido personas de todos lados del mundo. Y nada, les voy a ir enseñando todo lo que vaya pasando. ¡Vamos!